Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Jaya Tri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos de Bhagavad Gita. En este caso nos encontramos en el capítulo número 18. En el día de ayer habíamos comenzado a leer sobre una serie de textos donde el Señor Krishna ha iniciado la descripción de las cualidades, o al menos algunas de las cualidades que identifican a las 4 divisiones según el trabajo que cada entidad viviente, en el caso de los seres humanos, están capacitados para desarrollar de manera natural en este mundo material, o al menos dentro de la sociedad. Vamos a recordar que se trataba de los brahmanas, o sea, las personas con tendencia al conocimiento, la investigación, etcétera, etcétera. Los kshatriyas, o las personas con tendencia a las cosas marciales, o sea, militares, controladores, administradores, reyes. Los vaishyas, o aquellos que tienen tendencia a comerciante, agricultor, banquero, o sea, los que mueven la sociedad en ese sentido. Y los shudras, aquellos que tienen la tendencia a servir de utilidad o de apoyo al trabajo de los otros tres. O sea, conocimiento, control o administración, y movimiento o producción y comercio. Y bueno, y la parte del apoyo siempre es necesaria para los otros tres. Entonces habíamos comenzado con las cualidades de los brahmanas. El texto 42 decía: la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad. Esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Se espera que una persona que vaya colocándose en la posición brahmínica vaya desarrollando en sí mismo estas cualidades hasta que las tenga desarrolladas. Tenemos, por supuesto, la tendencia de ir clasificando a las personas según las iniciaciones que tengan, según la familia en la que nació, etcétera, etcétera. Fulano es brahmana, o sea, fulano es sacerdote, científico, estudioso de la escritura o de lo que sea. Pero en verdad, Prabhupada, así como el señor Chaitanya, explican que la clasificación no debería ser por la posición externa, ni por determinado tipo de ritual, ni nada de eso, sino por la evidencia de que las características o cualidades del Brahmana están presentes en esa persona. Así que si una persona cuenta con serenidad, si una persona cuenta con dominio de sí mismo, austeridad, pureza, tolerancia, honestidad, posee conocimiento, posee sabiduría y religiosidad, entonces se explica que esa persona tiene cualidad brahmínica, o por tanto se puede decir que esa persona es un brahmana, o sea, tiene naturaleza de brahmana. El texto 43 dice: el heroísmo, el poder, la determinación, la destreza, el valor en la batalla, la generosidad y el liderazgo son las cualidades naturales de trabajo que tienen los kshatriyas. Aquí vamos a otra área, a otro grupo, otro sector, los kshatriyas, o traducido normalmente como los guerreros. Son personas que se encuentran en una naturaleza donde las cualidades resaltantes son el heroísmo. O sea, son personas que tienen la tendencia a entregarse, a realizar actividades que los demás generalmente no suelen realizar, ya sea por temor, ya sea porque no tienen la fortaleza suficiente, el atrevimiento suficiente o la valentía. Ellos realizan generalmente actos heroicos. O sea, el poder tanto la capacidad de poder material, o sea, de fuerza,
determinado poder en cuanto a riqueza, por ejemplo los reyes, en cosas así. La determinación, o sea, el kshatriya es una persona determinada, es una persona que cuando tiene que cumplir un deber, cuando se traza una meta, cuando se le asigna una tarea, cuando se le asigna una misión, simplemente no titubea, él simplemente cumple definitivamente con esa misión. La destreza generalmente tiene destreza para cumplir con su deber, destreza generalmente en el manejo del cuerpo, también el manejo de la mente. Los kshatriyas antiguamente eran entrenados para tener un manejo de la mente, al igual que el manejo del cuerpo, o sea, las armas no solamente eran armas a nivel físico, sino también armas mentales. Vamos a ver a la literatura védica que los grandes generales, los grandes guerreros, conocían el arte de cómo invocar almas mentales. O sea, ellos invocaban armas mentales, y entonces ocurrían diferentes enfrentamientos. Esas armas mentales, evidentemente, tienen un alcance más sutil en el sentido de que no es tan fácil verlas ni detenerlas como en el caso, por ejemplo, de una espada, de un arma normal, un fusil o algo así. Entonces, seguimos la destreza, el valor en la batalla, o sea, no hay temor en ese sentido, o sea, como guerrero, no hay temor, se enfrentan fieramente sin importar el resultado. La generosidad, o sea, en medio de toda esta valentía, todo este poder, de toda esta fuerza, aún así tienen la tendencia a ser justos, a ser generosos. El liderazgo, o sea, son personas que, dado su temperamento, dado su carácter, tienden a arrastrar personas detrás de sí, son personas que impulsan a los demás, son personas que con su simple presencia, con su palabra, son capaces de movilizar a las grandes masas. Entonces se dice que esas cualidades son las cualidades naturales de trabajo que tienen los kshatriyas. Entonces uno puede más o menos estudiar estas cualidades y ver cuál de ellas está presente en uno. Y uno a veces puede decir, wow, yo tengo naturaleza, tengo ciertas cualidades por personalidad, temperamento, lo que sea, o cierta tendencia a estas cualidades de kshatriyas o de guerreros. A veces uno tiene cualidades de ese tipo y está tratando de dirigir su vida en otro sentido y entonces le va a ser muy trabajoso porque la naturaleza de kshatriya lo va a alar, o sea, la naturaleza de kshatriya lo va a presionar en otra dirección. Por eso Krishna dijo, Bhagavad Gita, por allá por el capítulo 3 y el 5, que es mejor que cada cual se dedique a su naturaleza y que aprenda cómo esa naturaleza la puede orientar o la puede poner al servicio del Señor o al servicio de los devotos puros del Señor o de la obra del Señor. Esa es la cuestión y ese es el proceso genuino de servicio devocional, como yo tomo mi naturaleza sin negarla, sin querer transformarla y la pongo al servicio del Señor. Si yo hago eso, entonces estoy realizando el trabajo perfecto, no creo reacción kármica para mí y además de eso voy desarrollando amor puro por Dios y por supuesto conciencia de Dios. El texto 44 dice la agricultura, la protección de las vacas y el comercio constituyen el trabajo natural de los vaishyas y para los shudras están el trabajo físico y el servicio, disculpen, a los demás. Entonces aquí vemos la tercera y cuarta clase, la agricultura, protección de las vacas y el comercio. O sea, las personas que se sienten tienen la tendencia naturalmente a dedicarse a estas actividades. Entonces se les clasifica la literatura védica como vaishyas o comerciantes y agricultores. Estas personas, comerciantes y agricultores, en su estado puro no tienen tendencia de kshatriyas, o sea, de luchadores, de militares, son generalmente personas nobles en ese sentido, al menos los agricultores, los cuidadores de vacas, y así como tampoco tienen tendencia al estudio, a la comprensión filosófica, no son muy buenos en el campo de tratar de comprender los fenómenos y por tanto en el campo de perfeccionar ciertos asuntos para el avance social. Pero sin embargo son perfectos en el
campo de cuidar los animales, de comprender los cultivos, en el campo de mover el comercio, o sea, mover la sociedad en ese sentido. Y al final dice que para los Shudras está el trabajo físico y el servicio a los demás. O sea, es aquella persona que no tiene así una habilidad marcada, determinada, pero sin embargo es buena para apoyar, para ayudar a cualquiera de las otras tres áreas a cumplir su función. Las otras tres áreas siempre requieren de ayudantes, de un Shudra que los apoye, o sea, en quien delegar cosas, y eso es fundamental. O sea, estos cuatro elementos no significa que uno es más importante que el otro. Generalmente, para que una sociedad funcione bien, tiene que haber o estar presente los cuatro. Así que las cuatro naturalezas son importantes para que la sociedad humana funcione correctamente. Cuando hay un desequilibrio en cualquier sentido, entonces la sociedad funciona inadecuadamente. Por ejemplo, ahora mismo, según la literatura predijo hace mucho tiempo, está habiendo un desequilibrio hacia los Shudras, o sea, hay más Shudras que todos los demás. De hecho, se puede decir que casi todos somos Shudras, aunque, como ya mencioné ayer, estemos disfrazados o querramos ser de otro tipo de trabajadores. Entonces sobre estos textos no me voy a detener mucho porque son descripciones, no, no hay que profundizar mucho en ello. El texto número 45 dice lo siguiente: toda persona puede volverse perfecta si sigue sus cualidades de trabajo. Por favor, ahora escúcheme decir cómo se puede hacer eso. O sea, Krishna le está diciendo a Arjuna, primero le está diciendo que toda persona de una forma u otra está situada por sus cualidades y características en un área determinada y que de acuerdo a esas áreas determinadas entonces está movida naturalmente hacia un tipo determinado de actividad. Eso lo podemos ver en los niños, también ya cuando uno es adolescente, hasta joven, adulto, en cualquier edad. Vamos a ver que el individuo siempre tiene la tendencia, tiene como la vocación, la orientación a desempeñarse en algún tipo de actividad, y esto lo podemos identificar porque se le ve ciertas destrezas, ciertas cualidades físicas también, ciertas cualidades mentales, su comportamiento, su orientación, su forma de desenvolverse, así como también cierto interés hacia algunas cosas sí y hacia otras no. Evidentemente, la naturaleza permite también que en ciertas áreas puedas avanzar con más facilidad. Cuando usted se dedica a una actividad que coincide con su vocación, con su gusto personal, con su atracción, entonces usted aprende con mayor rapidez, usted se vuelve muy diestro en esa actividad en un tiempo corto. Por eso lo ideal es que cada persona, de una forma u otra, se pueda dedicar a aquello que constituye su propia naturaleza. Entonces Krishna le está diciendo que, bueno, ya que cada entidad viviente, en función de sus vidas pasadas, ha cultivado ciertas cualidades y en función de esas cualidades se le ha dado un cuerpo determinado, entonces ese cuerpo y esas cualidades va a estar vinculado a una modalidad de la naturaleza y todo eso en su conjunto la van a empujar hacia un determinado tipo de actividad. Entonces Krishna dice que eso es inevitable, entonces lo que queda es cómo dedicar, cómo orientar, cómo utilizar ese tipo determinada actividad, ese tipo de cualidad para volverse perfecto, es decir, para avanzar hasta la modalidad de la bondad pura y volverse trascendental o comprender sobre la naturaleza espiritual de la entidad viviente y después sobre la consecuente relación con Dios y buscar la manera de restablecer de manera consciente esa relación de servicio para con el Señor. Entonces dice, ahora por favor escúchame hablar sobre cómo se puede realizar eso, o sea, cómo cada persona desde sus cualidades y trabajo natural, estoy hablando del trabajo natural, puede alcanzar la perfección. Dice el texto 46, es muy importante, dice, por medio de la adoración del Señor, quien es la fuente de todos los seres, quien es omnipresente, la persona puede lograr la perfección a través de la ejecución de su propio trabajo. Voy a repetirlo. Por medio de la adoración del Señor,
quien es la fuente de todos los seres y quien es omnipresente, la persona puede lograr la perfección a través de la ejecución de su propio trabajo. Vamos a ver el comentario que nos propone Srila Prabhupada a este texto. Dice lo siguiente: como se afirma en el 15º capítulo, todos los seres vivientes son partes integrales fragmentarias del Señor Supremo. En consecuencia, el Señor Supremo es el principio de todas las entidades vivientes. Eso se confirma en el Vedanta Sutra. El Señor Supremo es, pues, el principio de la vida de cada entidad viviente. Y como se declara en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, el Señor Supremo, por medio de sus dos energías, su energía externa y su energía interna, es omnipresente. O sea, Él está en todos los lugares, porque en todos los lugares está una de sus energías. De modo que se debe adorar al Señor Supremo con sus energías. Por lo general, los devotos Vaishnavas adoran al Señor Supremo con su energía interna. Su energía externa es un reflejo desvirtuado de su energía interna. La energía externa o material es un trasfondo, pero el Señor Supremo, mediante la expansión de su porción plenaria en forma de Paramatma, se encuentra en todas partes. Él es la superalma de todos los semidioses, de todos los seres humanos, de todos los animales, en todas partes. Se debe saber entonces que uno, como parte integral del Señor Supremo, tiene el deber de prestarle servicio al Supremo. Todo el mundo debe dedicarse a prestarle servicio devocional al Señor con plena conciencia de Krishna. Eso se recomienda en este verso. Todo el mundo debe pensar que Harishikesha, uno de los nombres de Dios que significa el amo de los sentidos, lo ha puesto en un determinado tipo de ocupación. O sea, es el Señor, las leyes del Señor, que nos han colocado en una naturaleza específica y nos está dirigiendo a una ocupación específica. O sea, todo el mundo debería pensar así. Y uno debe adorar a la suprema personalidad de Dios, el Señor Supremo, con el resultado del trabajo al que uno se dedica. O sea, el Señor de una forma u otra es por el Señor que estamos siendo colocados en determinadas tendencias, a determinados trabajos, determinadas actividades. Por tanto, también es por obra del Señor que podemos contar con lo necesario para realizar esa actividad desde el punto de vista mental, físico, situacional. Por tanto, lo lógico es que si todo es por obra de Él, entonces los frutos de ese trabajo, los frutos de esa actividad, se los deberíamos dedicar a Él. Si nos dedicamos al disfrute personal ciego de su fruto, caemos en lo que se llama el apego, la lujuria, etcétera, etcétera, y terminamos en ignorancia. Si dedicamos esos frutos a otro, es una actividad muy altruista, etcétera, etcétera, pero no nos lleva al Señor ni es tampoco justo. Lo justo, pues entonces, que dediquemos los frutos de nuestra actividad, el trabajo mismo, hacia el Señor Supremo, y entonces el Señor Supremo nos permite un avance espiritual. Dedicar los frutos al Señor Supremo no quiere decir que no hagamos lo anterior. Yo puedo dedicar mis frutos al Señor Supremo y entonces compartir una parte de ellos con los demás o dedicarlo para que otros reciban beneficio, pero siempre viendo a los demás como parte del Señor Supremo, pero en mi sentimiento interno, dedicarlos primero al Señor Supremo y a partir de ahí entonces puedo hacer las demás funciones, no hacerlo al revés. O sea, no dedicar los frutos a los otros para a partir de ahí llegar a Dios, no, llegar a Dios primero y a partir de ahí todos reciben los frutos. Es invertir el orden. Si uno siempre piensa de esa manera con plena conciencia de Dios, entonces por la gracia del propio Dios uno se vuelve plenamente consciente de todo. Esa es la perfección de la vida.
El Señor dice, Bhagavad Gita, Tesha Maham Samudartha. O sea, el propio Señor Supremo se encarga de liberar a esa clase de personas que piensa de esa manera. Esa es la máxima perfección de la vida. En cualquier ocupación a la que se esté dedicado, si uno sirve al Señor Supremo, logrará la máxima perfección. Entonces, lo que plantea Krishna acá es una secuencia, por supuesto, muy lógica. La entidad viviente, hemos visto a través del Gita, quiera o no quiera, es por naturaleza activa. Perfecto. Eso no lo podemos evitar. Ahora, esa entidad viviente, por una razón u otra, se ha identificado o ha caído en el plano de conciencia material. Y una vez estás en el plano de conciencia material, evidentemente vas a desarrollar un cuerpo de naturaleza material, o sea, hecho con los ingredientes de este plano. Entonces, ese cuerpo de naturaleza material va a estar condicionado por un cuerpo mental previo, hecho de deseos, pensamientos, temores, anhelos, etcétera, etcétera. Ahora, por tanto y demás, eso quiere decir que ese cuerpo va a estar diseñado para que tú puedas, de una forma u otra, satisfacer todo eso o sufrir todo eso. Digo sufrir también porque tu cuerpo mental, si tiene temores y sufrimientos, más tarde o más temprano, entonces se van a presentar circunstancias donde esos temores y sufrimientos se van a hacer realidad. O tu cuerpo físico, el que adquieras, va a tener características para defenderte de esos supuestos temores y evitar esos supuestos sufrimiento. Entonces, cuando la entidad viviente que se activa por naturaleza se encuentra ubicada en ese cuerpo específico, ella va a tener la obligación y la necesidad de ejecutar actividad o trabajar. Eso lo vimos también a inicio de Bhagavad Gita, donde se dice que nadie puede vivir sin realizar actividad o sacrificio en este plano de conciencia. Así que el simple hecho de mantener la vida, disculpe, de mantener la vida. Cuando hablo de mantener la vida me refiero al cuerpo material, no al alma. El alma es eterna. Mantener la vida en este plano de conciencia material. Entonces uno tiene que desarrollar actividad de manera consciente o no, pero tiene que desarrollarla. En el caso del ser humano, esa actividad se puede dividir en cuatro áreas. El área de aquellos que tienen tendencia al trabajo intelectual, aquellos que tienen tendencia al trabajo de defensa vinculado con la mente y lo físico, aquellos que tienen tendencia al trabajo de cultivar, comercializar, y aquellos que tienen tendencia al trabajo meramente físico, donde ayudan, donde su labor es ayudar o apoyar a los demás. No tienen tendencia intelectual, no tienen tendencia mental, no tienen tendencia de eso de comercio y esas habilidades, entonces, pero tienen un cuerpo físico y pueden servir para realizar cualquier tarea que sea de apoyo, o sea, dirigido siempre por cualquiera de las otras tres áreas o esferas. Entonces el Señor dice, todo el mundo de una forma u otra está ubicada en una de esas categorías. En este mundo material, todo el mundo está obligado a un determinado tipo de acción y todo el mundo está siendo arrastrado por un determinado tipo de modalidad o conjugación de ella. Por tanto, eso es inevitable. Ahora, sin embargo, en medio de esa situación en la cual podría parecer no hay posibilidad de escape, existe la opción de que uno pueda transitar hacia la perfección o hacia la autorrealización. ¿Cómo? El Señor lo explicó o lo explica en ese verso número 46. Dice, por medio de la adoración del Señor, o sea, la práctica, el servicio devocional o la práctica de conciencia de Dios, el sendero de la autorrealización, el tratar de poco a poco ir dirigiendo esa tendencia, esa actividad o ese trabajo, incluyendo los frutos de ese trabajo hacia la satisfacción del Señor Supremo. El mensaje trata lo siguiente, o sea, que todo poco a poco en mi vida, todo lo que forma parte de mi vida, yo lo convierte o lo utilice como ofrenda o como sacrificio hacia el Señor Supremo. Si yo logro que mi vida completa, todo lo que concierne a mi vida, se vaya convirtiendo en una ofrenda a mi Señor Supremo según mis cualidades naturales de nacimiento en esta vida actual, entonces la vida se me va a ir dirigiendo hacia la perfección o hacia la autorrealización. Esa es la ciencia de Dios, esa es la ciencia del servicio devocional, eso es Bhakti Yoga, eso es yoga en esencia, según Bhagavad Gita, la ciencia de relación con el Supremo.
Eso fue lo que le enseñó el Señor Supremo a Abraham a inicios de la creación, cómo realizar su actividad de creador, cómo realizar su actividad de arquitecto, o sea, satisfacer su deseo personal de crear universo, entidad viviente, etcétera, etcétera. Ese era su deseo personal, ese era el deseo personal de Brahma. Pero Brahma quería saber cómo podría realizar eso y cómo podría realizarlo sin quedar atrapado por esa actividad. Entonces el Señor le revela en 4 textos específicos, 4 versos específicos, la ciencia del Yoga. O sea, la ciencia del servicio devocional, cómo realizar su actividad, cómo dar salida a su tendencia natural, dedicándosela al propio Señor Supremo para satisfacción de Dios, y esa era la manera perfecta de no quedar atrapado por los resultados de la propia actividad, ni por los resultados de la actividad en sí misma, o sea, por la actividad en sí misma. Entonces, de eso se trata todo. La literatura védica, el secreto de la literatura védica, la orientación, el objetivo, el tema principal de la literatura védica es el Señor, y el tema principal relacionado al Señor es cómo podemos restablecer nuestra relación de servicio devocional para con el Señor. Evidentemente eso no se puede emprender de pronto porque llevamos muchas vidas haciendo lo contrario. Así que tenemos que recibir un entrenamiento, tenemos que ir permitiendo que ese entrenamiento nos transforme, tenemos que ir reuniéndonos, asociándonos, vinculándonos e ir abandonando otros tipos de compañía, y tenemos que permitir que el proceso vaya sucediendo. Pero eso tenemos que hacerlo con determinación, tenemos que permitir que la fe crezca gracias a esa asociación. Pero el punto, la clave es eso, por la cual le pido que mediten en eso y reflexionen en eso. Al final de cuentas es una cuestión incluso hasta lógica: si todo pertenece al Señor, si procede del Señor, si incluso este cuerpo material está formado con energía del Señor, si las modalidades también son del Señor, si la posibilidad de hacer programaciones mentales para que este cuerpo ejecute actividades también pertenecen al Señor, o sea, todo pertenece al Señor, la inteligencia, la memoria, todo. Entonces eso quiere decir que los resultados de la actividad que se realice combinando todo eso también pertenece al Señor. Entonces, ¿por qué no se lo estamos ofreciendo al Señor? ¿Por qué nos estamos queriendo adueñar, enseñorear, disfrutar solamente en nosotros de esos resultados, pensando neciamente que nos pertenecen a nosotros, o pertenecen a nuestra familia, o a nuestro hijo, a nuestro nieto, a nuestra esposa, a nuestro esposo? Es una cuestión de ceguedad, de ignorancia. Por eso se llama ignorancia, porque estamos actuando de un modo completamente ignorante, estamos pensando completamente al revés, completamente opuesto. Tenemos que volver a recuperar nuestra posición real, ver las cosas tal y como son, ver a quién pertenece todo, y en función de eso reorganizar nuestra vida, reorientar el sentido de nuestra vida y reorientar por tanto el sentido de nuestra orientación, el sentido de nuestra visión, el trabajo de nuestra inteligencia, un poco liberarnos de la trampa de la mente y entonces emprender el sendero de vuelta a Dios, desde nuestra propia situación, desde nuestra propia naturaleza, desde el trabajo al cual tenemos tendencia de una manera u otra. Eso es conciencia de Krishna, servicio devocional, esa es la ciencia de la relación con Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna 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 Hare